Bajo el mandato dictatorial existían leyes, pero muy pocos se atrevían a reclamar sus derechos. Cuando mi padre decidió llevarnos a la capital, poca voz tendría mi madre ante las ideas de que tendríamos mejores oportunidades de estudio. Nuestra vida cambió drásticamente en la ciudad. Conocía el nombre de algunos vecinos de mi cuadra, pero ya no escuchaba historias ni veía un cielo nocturno lleno de estrellas. Ni mucho menos, tenía amiguitos con quienes corretear, atrapar cigarras y molestar tarántulas. Pero había un problema mayor, el perder la costumbre de hablar guaraní. Por aquel entonces, nuestro idioma nativo era considerado el lenguaje de los criados y campesinos. Sin embargo, a pesar de que mi piel era muy blanca, mi alma era morena. A mí me gustaba hablar guaraní, y era el medio más genuino de comunicación con mi hermana, ahora mi única amiga. Nuestro padre trabajaba todo el día. Quedábamos con una niñera que también ayudaba con los quehaceres. Ella nos enseñaba a participar de las tareas domésticas, y correteábamos detrás de un soldado que custodiaba la casa, quien vendía caramelos y dulces en la calle durante su franco, y los guardaba en la casa. Mi madre estaba distante de mi padre, inmensamente dolida por la separación de sus hijas. Mi padre se enorgullecía de tener otras novias, aunque nosotras nunca le conocimos a ninguna. Nos presentó oficialmente a su familia como sus hijas. Y así, a mis 9 años, les conocí a mis tíos paternos y a los amigos de mi padre, que eran bastante escasos. Vivíamos en el segundo piso de la casa, y solo contábamos con un pequeño televisor blanco y negro, que estaba adjunto a una radio portátil que mi padre utilizaba durante sus expediciones militares. Mi padre se había encargado de mantener bajo llave la televisión, para dedicarnos a estudiar en las mañanas. Pero descubrimos una llave que calzaba perfectamente con el armario, y retirábamos aquel aparato para pasar las mañanas con Xuxa, un programa de Brasil que duraba 3 horas matutinas, y continuamos con ella hasta que fuimos descubiertas un año más tarde. Aquello no ayudó a mejorar mi español, pero aprendí sin darme cuenta a hablar y cantar en portugués. Sin embargo, había momentos de gran tristeza y llanto, especialmente para mi hermana, que no cesaba de sentir nostalgia al recordar a los abuelos. Se pasaba dando suspiros y gemidos de lamento. A mí, la nostalgia me invadía a la hora de ir a la cama. Me costaba mucho conciliar el sueño, y ahora debía acostumbrarme a comer aquellos pollos congelados venidos de Brasil. La comida de la niñera no tenía la misma sazón de la abuela, ni mucho menos las salsas en conserva. Asunción tenía muy poca brisa y un calor sofocante. Desde el segundo piso, solo lográbamos ver la acumulación de edificios, junto con las copas de algunas plantas de mango, pero no había paso para que el aire fresco tocara nuestros rostros. Poco a poco comenzamos a acostumbrarnos a los nuevos compañeritos de escuela, y la distancia de nuestra madre comenzó a tener efecto. Empezábamos a desapegarnos de ella y a acostumbrarnos a su ausencia. Todo nuestro cariño se volcaba a un padre nuevo, que resultó ser inmensamente cariñoso. A un año de vivir en la capital, mi padre fue trasladado a una unidad más grande de artillería, localizado en el interior del país, en Paraguarí. Solo lo veíamos los fines de semana. Él tenía un alto rango en la milicia, y era un francotirador condecorado. Sin embargo, a inicios del mes de febrero, dejó su unidad por 2 días debido al feriado, y se vino a la capital a pasarlos con sus 2 hijas. Yo tenía unos 10 años, y mi hermana casi 8. Aquel año, mis padres comenzaron a acercarse de nuevo y a entablar amistad. Mi madre se quedaba a dormir en la casa, en la misma habitación que mi padre. Parecía estar de novia. Yo no entendía las decisiones de los adultos, pero finalmente parecíamos ser una familia. El sueldo de un militar, bajo la dictadura, no era alto. Necesitaba un ingreso extra. Nuestra casa era amplia, y mi padre decidió alquilar el área frontal a una mujer que efectuaba ferias de ropas fuera de la capital. Al final de la tarde, mientras nos dirigíamos al supermercado, le vimos a aquella inquilina cargando su coche con productos y adornos, y nos contó que iría a una ciudad veraniega, a preparar un stand que duraría toda la semana. Nos despedimos de ella en el portón. Camino al supermercado, me extrañó ver el desplazamiento de coches militares a lo largo de una importante arteria de la ciudad. Cuando hice la pregunta, «Tal vez están de maniobra», me respondió confiado mi padre. Al caer la noche, comenzó a acentuarse el calor y la falta de brisa. Cenamos como siempre en el patio de la casa. La inquilina había regresado bastante alborotada.
Se encontró con la ruta de salida de la capital bloqueada por coches de la caballería. Le ordenaron regresar inmediatamente a su casa o la dispararían. Ni bien llegó, habló con mi padre, quien nos envió directamente a la cama a acostarnos temprano. Allí les dio otro significado a los coches militares que habíamos visto aquella tarde. Estábamos profundamente dormidas cuando mi madre vino aterrada a abrazarnos. Ella se veía muy agitada. Nos pidió quedar quietas en silencio en nuestras camas y no salir al patio ante ningún ruido. Afuera se escuchaban fuegos artificiales, aunque algunos diferentes a las bombas de Navidad que había escuchado hasta entonces. Eran tiros continuados. Mi madre apagó las luces y se puso a orar. Mi padre caminaba nervioso de un lado a otro dentro de la casa. Mi padre se encontraba lejos de su unidad de artillería. Sabía que el camino estaba bloqueado y salir de su hogar sería una muerte segura. Miembros de la caballería lo reconocerían. Quien se estaba sublevando era un general de caballería, suegro del dictador, con un golpe de estado. Y el dictador era igual que mi padre, un artillero. A mi padre le tocaría combatir contra los sublevados. El factor sorpresa fue muy bien utilizado aquel feriado, y tenían las salidas de la capital bloqueadas y vigiladas. Las personas de la Armada deben acatar órdenes sin cuestionamientos, ni emociones, sobre todo los francotiradores. Pero detrás del arma hay un ser humano, que cierra un ojo para enfocar con precisión al objetivo, y a pesar de haber sido entrenados para matar, a veces al disparar, también cierran el segundo ojo, el ojo del alma y del remordimiento. Si mi padre se unía a los sublevados, debía disparar contra sus propios camaradas, y mi padre ya había visto lo suficiente bajo la dictadura. En la milicia, la pelea es siempre contra el enemigo, no contra los propios miembros. El ejército tiene varios códigos de honor muy fuertes. La lealtad es uno de ellos. La camaradería es otro. Dos factores que no se traicionan. Por eso, las sublevaciones se castigan con una expulsión vergonzosa de la Armada, encarcelamiento o hasta el fusilamiento. La traición no se toma a la ligera. Aquella noche, la televisión solo hacía un sonido agudo. Se veían franjas de colores y luego noticias. Pero la noticia más importante llegó a las 4 de la madrugada. El dictador se había rendido, y con él, el comando de artillería. Mi padre se sentó en su silla, miró al suelo con la espalda encorvada. No sabía cuántos de sus camaradas habían caído aquella noche. En la milicia, vencer o morir no es solo una estrofa del himno nacional. No hay tercera opción. Les toca ir al frente. Al clarear el día, papá se colocó su uniforme, nos abrazó por largo rato y emprendió su viaje de 2 horas. Debía cruzar la ciudad y abandonar la capital, si Dios permitía, llegar a salvo a su unidad. Cuando se asomó la luz del sol, no cantaron los pájaros. Parecían continuar asustados aquella mañana. Tal vez porque vieron los cuerpos acribillados de los soldados en el cuartel de la escolta presidencial, o escucharon el grito agudo de sus madres. Mi madre lloraba desesperada mientras esperábamos la llamada telefónica de mi padre. Éramos una familia castrense sin documentos oficiales, de una armada que había caído. No hay mayor temor que en la incertidumbre, porque los pensamientos se pasean por los lugares más desastrosos. Jamás las horas fueron tan eternas. Mi memoria más persistente es la voz de aquel periodista en la radio que gritaba con afonía y llanto: ¡Paraguay es libre! ¡Es libre! En 1990 nuestras vidas dieron un gran giro. Ahora vivíamos en democracia en el país. Mis padres se casaron en una ceremonia donde vi por primera vez los espadines de sus camaradas erguirse en el aire, mientras los recién casados pasaban debajo, una tradición castrense. Cuando mi padre tomó nupcias tenía el grado de coronel del ejército y a la vez una gran diferencia de edad con mi madre. Pero ahora habíamos formado oficialmente una familia ante las leyes civiles y religiosas, y como siempre ocurre con los militares, viven de traslado en traslado junto con sus familias. A mi padre le designaron muy pronto a un nuevo lugar,
al sur del país, en Encarnación, una ciudad bañada por un río caudaloso, el mágico Paraná. Mi madre recibiría un largo entrenamiento en clases de etiqueta y protocolo para adaptarse a la vida militar y sus ceremonias. El gran giro que dio su vida le generó muchos problemas de nervios y ansiedad. Ahora pasaba de ser una mujer de campo, soltera, con 2 hijas, a una esposa que vivía en una unidad militar. Y a diferencia de lo que se piensa, son cambios que generan mucha presión y estrés, y también mucho aburrimiento. Pero como todo en la vida, adquirir seguridad y confianza llevan su tiempo, y asimismo el adaptarse a un nuevo sistema de vida. La recuerdo en ese periodo dando suspiros una y otra vez, y el semblante siempre rígido. La unidad contenía una pequeña villa, unas casas con otras familias oficiales, en donde las esposas también buscaban algo con que distraerse en aquel mundo lleno de protocolos y muy varonil. Y mi madre, al ser esposa del comandante, se convertía en la mujer que debía organizar eventos. Por otro lado, mi hermana y yo estábamos felices, correteando por el gran patio. Vivíamos en una casa con un amplio jardín, rodeado de plantas altas de peras. Mi padre había sido promocionado para dirigir un liceo militar que formaba cimeforistas, el más grande de aquella región. Ahora mi mundo giraba alrededor de estos muchachos de 17 y 18 años, que prestaban su servicio militar obligatorio, entrenaban para marchar al unísono, aprendían habilidades de combate y maniobraban armamentos. La gran pista de entrenamiento estaba a algunos metros detrás de la casa. Desde la muralla me sentaba a verlos correr, ejercitarse o algunos cumpliendo la pena del descuereo. Aquellos cimeforistas estaban pasando por la transición natural de dejar la cara de niño atrás para adquirir una nueva belleza varonil. Miraba sus rostros de muñecos con cabezas rapadas y piernas largas, en sus camisetas blancas que exponían músculos juveniles, o en la sobriedad de sus uniformes oscuros, y observaba el despliegue de su vigorosidad y fuerza. Me encantaba observar aquella fiesta de testosterona y estar cerca de tanta masculinidad. Pero también vi cómo un hombre podía llevar al límite de su capacidad física y emocional, y hasta quebrar el espíritu de otro, sin que le permitiera derramar una gota de lágrima, ni mostrar sufrimiento. Muchos años después, entrenaría en salud mental y entendería que estos sectores pueden ser muy destructivos, al no permitir demostrar vulnerabilidad y dolor, porque así ignoran los puntos límites en donde hay que detenerse. Sin embargo, fue aquí que aprendí que la camaradería no era solo una cuestión de valores morales, sino una cuestión de supervivencia. El camarada se convierte en hermano y hay que salvarlo en toda circunstancia. Para trabajar en equipo se necesita confianza. Confianza es el corazón de un regimiento. Estaba encantada con los jóvenes cadetes. No podía dejar de admirarlos, ni podía escoger uno. Todos eran un imán para una niña en transición a mujer, que sentía pena de tanto interés hacia ellos. Mi cuerpo estaba comenzando a sufrir sus primeros cambios. Mis piernas se habían alargado, mis caderas y muslos se estaban moldeando, y mis pechos ya comenzaron a ser claramente notorios. Se me habían arqueado las cejas y mis labios habían crecido en grosor. Me pasaba más tiempo peinándome el cabello frente al espejo, antes que hacerme una simple trenza, y antes que estudiar, me pasaba pegada a la radio escuchando canciones argentinas de moda. La gente me decía que me veía mayor a mi verdadera edad biológica. Tal vez se debía a la buena alimentación del campo. Mis amigos eran los soldados que merodeaban el patio de la casa, o el guardia que custodiaba la propiedad con quienes bromeaba y reía. Ellos me hablaban de sus hogares y de dónde provenían. Muchos eran al igual que yo, del campo. Allí descubrí el gran valor emocional que tenían los pueblos de origen y las familias para estos hombres uniformados, que desde el exterior parecían no mostrar clemencia. Encarnación tenía una cultura y un microclima diferente a los demás lugares en donde había estado. La gente trabajaba duro, era muy progresista. Existían grandes zonas de cultivos de yerbatales y muchos inmigrantes de Ucrania, República Checa, Eslovaquia, Rusia y Alemania. Recuerdo aquel aire fresco que recorría la zona al final del día. Era la brisa del río Paraná. Aún me veo caminando por esos angostos caminos de cultivos de naranjas,
mandarinas y duraznos en aquella tierra roja. Las mozas eran de cabello castaño oscuro y piel blanca traslúcida con pecas, que entablaban conversación con los muchachos de la zona, más en castellano que en guaraní. Los paraguayos del lugar se habían entremezclado con aquellos descendientes europeos, no solo de manera genética, sino también se habían polinizado de las costumbres de esas lejanas tierras en cuanto a comidas y en un trato más protocolar. Todo un ejemplo de civilidad. El menú de nuestra casa era más variado a lo que estaba acostumbrada. Teníamos un chef que cocinaba para la familia, el mismo que cocinaba para el resto de la unidad, con comidas sustanciosas de la gastronomía paraguaya, entremezclada con la alemana y rusa, sin mencionar la gran influencia argentina en esta parte del país. El entorno tenía un estilo más internacional. Hice nuevos amigos en la escuela pública, donde cursaba durante las horas de la mañana. A la siesta, visitaba la zona baja de Encarnación, lleno de tiendas y puestos de mesa que cubrían las veredas con todo tipo de productos. Luego subía a un pequeño transporte escolar y emprendía el camino de regreso al corazón del cuartel, donde ahora estaba mi hogar. Era una mocosa de 13 años, con el ímpetu que regala en abundancia aquella edad, que no entiende de peligros ni riesgos innecesarios. Un día, fui a la pequeña biblioteca de la unidad. Escuché el timbre que señalaba el recreo de los cadetes. Un grupo de ellos irrumpió en la sala. Levanté la vista y me llamó la atención uno en particular, el que me parecía más espigado y apuesto. Lo miré con mucha atención y en silencio desde mi mesa. Ese día descubrí por accidente una herramienta infalible para llamar la atención de un muchacho: comunicación visual. Él quiso impresionar a sus camaradas y se me acercó. Yo temblaba como una hoja, y entablamos una corta conversación. Con el paso de los días, y para mi gran sorpresa, aquel muchacho de 18 años me envió algunas cartas a través del soldado de la casa. Nunca supe si lo hizo por un genuino interés o por desafiar las reglas y al comandante, ya que en las cartas solo me relataba lo que había hecho en el día, y no me hablaba de ninguna emoción en particular. Pero yo estaba espantada por haber desatado esa situación. Naturalmente, a esa edad no entiendes el uso que tienen los hombres. Desafiar las reglas de aquel mundo puede ser muy excitante, pero la vida en el ejército es muy estricta. Entre ellos, la obediencia absoluta a los rangos superiores, o arriesgar someterse a un régimen disciplinario sin claros delineamientos entre corrección y abuso de autoridad. Luego de ver aquel sistema en una unidad militar, enviar cartas a una menor fue una demencia, pero también un acto de coraje, tanto del cadete como del soldado que actuaba de mensajero. Ambos sabían del terrible castigo que les esperaba si eran descubiertos. Enfrentarse a mi padre en persona, un descuereo hasta quedar exhaustos, y quedar varias semanas en las barracas, sin salir de Franco para ver a sus familias. Definitivamente, eran otros tiempos. No respondí las cartas, pero me aseguré que mi madre no las encontrara, porque me tenían vigilada, por obvias razones. Ya había tenido mi primera regla, pero vivíamos en un mundo de hombres, y claramente yo había propiciado aquella situación. Me harían también responsable. Le tenía un gran temor a mi padre, un temor profundo y paralizante. También podía recibir castigo físico en casa. Una genuina ilusión de adolescente. Al año siguiente se iniciaron varias fiestas en la casa, canciones, caña, vino y parrilla, todo a disposición. El país atravesaba cierto auge económico, ahora que la dictadura había caído. Muchos inversionistas extranjeros comenzaron a interesarse en el país. Vinieron con planes, proyectos y sobre todo fuentes de trabajo. Mi madre organizaba encuentros sociales con la presencia de las familias de la villa y algunas autoridades de la zona. Era tal vez junio, porque el aire estaba muy fresco, cuando en uno de estos encuentros veo arribar a un muchacho alto, muy, pero muy guapo, de tal vez 19 años. Recuerdo su tez blanca y aquellos ojos negros muy profundos, con unas mejillas sonrojadas por el frío. Fue amor a primera vista. Comencé a seguirlo con la mirada toda la tarde, pero yo era una adolescente que poco entendía del arte de la seducción y esas cosas. Mi mente era la de una niña todavía. Me puse a jugar con los niños más pequeños, como excusa para acercarme a aquel joven, y si tenía suerte, para intercambiar algunas palabras, como había hecho con el cadete. Sin embargo, el muchacho se retiró al auto de sus padres.
Desde lejos, veía que estaba pensativo y estático en el auto, con la mirada perdida. Yo veía su perfil y admiraba lo guapo que se veía. La fiesta acabó. La gente se retiró aquella tarde, pero yo quedé con el corazón embrujado. Pasé días y luego semanas pensando en aquel joven. Conocía a su familia y parecía ser muy apegado a su pequeño hermano, con quien yo correteaba por la casa jugando, pero no me atreví a preguntar el nombre del hermano mayor. Quedé con una ilusión que alimentaba cada día. Una mañana, quedé estudiando para los exámenes del colegio en mi dormitorio. Me encerré a repasar apuntes y libros. Eran tal vez las 11 de la mañana cuando bajé a la cocina y escuché el fuerte ruido de la lluvia en el techo. Allí encontré a mi madre enjuagándose las lágrimas. Al sentir mi presencia, ella giró y con su voz quebrada me menciona que el hijo de una amiga se había quitado la vida la noche anterior. Al preguntarle el nombre de la amiga, mi corazón se detuvo. Coincidía con el nombre de la madre de aquel muchacho. Me vino la imagen de su pequeño hermano, pero no pude llorar. Se me cortó el aire, quedé fría y paralizada. Era mi primer amor, el amor de una niña, un amor limpio, inocente, que no entendía de muertes. Pero viví ese amor insufrible y siniestro de perder a alguien debido a una muerte autoinfligida. Tal vez debí correr hacia el auto y hablarle. Tal vez debí preguntar su nombre. Tal vez debí hablar de mis emociones y hacérselo saber. Quedé atrapada en una ilusión que tendría que tratar en terapia muchos años después. Aprendí con esta tragedia que la muerte no es el final cuando le queremos a alguien. Nunca supe su nombre y nunca volví a ver a un muchacho tan guapo en todos estos años.